Bienvenidos a la iglesia Nueva Jerusalén. Gracias por estar aquí con nosotros, glorificando y exaltando el nombre poderoso de Jesucristo. Hay algo bien importante que el Señor puso en mi corazón de una plática que tuve ayer, ¿no? Pero habla y dice actitud del corazón. Actitud del corazón. Y hoy en día estamos viendo que el pecado está ganando más fuerza fuera y dentro de la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora es mejor irse de vacaciones, ir a otro lado, a otro estado, a otro país, que venir al templo de Dios a glorificar su santo nombre. Ahora la actitud del corazón es de disfrutar para nuestro cuerpo, para satisfacer nuestras necesidades de nuestro cuerpo, que el venir y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Entonces, hay algo bien importante en esto, que no nada más es nuestra actitud del corazón. Tu actitud del corazón hace reflejar tu exterior, lo que realmente tienes en tu corazón. Si tienes enojo, lo vas a demostrar. Si tienes envidia, lo vas a demostrar. Si no amas a tu prójimo, lo van a notar. ¿Sí? Si tienes algo dentro de tu cuerpo que no se ve, un hígado malo, hepatitis segura, te ves amarillo, ¿sí? Con los ojos dañados. Te duelen los riñones, no puedes ni sentarte ni poder estar acostado. O sea, se refleja tu exterior. Y asimismo, lo que tú tienes en tu corazón, la actitud de tu corazón, es lo que se va a reflejar en el exterior. Y a esto voy a los principios de la creación, a donde vivió Adán y Eva, a donde su pecado lo sacó de donde estaban cómodamente por su actitud. Entonces, de esa relación, después de fuera, ¿verdad?, del jardín, Adán y Eva, como hombre y como mujer, trajeron a la vida a Caín y Abel. Entonces dice la Biblia, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Y quiero que pongan mucha atención al final de lo que habla el mismísimo Dios, nuestro Padre, ¿sí?, en el 6 y en el 7. Pero quiero que leamos desde el versículo 1 y vamos a terminar en el 7. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y ustedes, si tienen Reina Valera, pues lean ahí. La palabra del Señor es la palabra del Señor, que nunca cambia. Así es que es universal. Y dice la palabra del Señor: el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo:
con la ayuda del Señor, he tenido un hijo varón. Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces, pongan atención aquí. Entonces el Señor dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y pongan atención en el 7. Si hicieras, óiganlo bien, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominar. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué dice? Que Caín, y ahí habla de Abel. Pero, ¿qué quiere decir actitud? Postura del cuerpo humano. ¿Cómo te encuentras? Manifiesta, oigan, disposición del ánimo. O sea, vas a manifestar cómo te sientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú te encuentras por dentro? Tú lo reflejas por afuera. Tu semblante, tu frustración, tu enojo, tu tristeza, tu felicidad, tu desgracia, tus problemas y cuantas cosas más que tu rostro y tu cuerpo reflejan tu estado de ánimo o actitud de tu corazón. Amén. Lo que significa solamente una palabra. ¿Sí? Entonces tú vas a reflejarlo todo de lo que tú eres, de lo que tú tienes en tu corazón. Físicamente, si estás enfermo, lo vas a reflejar. ¿Sí? Entonces, es la manifestación o disposición de tu ánimo. Ánimo. ¿Qué quiere decir ánimo? Alma y espíritu. En cuanto es principio de la actitud humana, óiganlo bien, valor, esfuerzo, energía, intención y voluntad. Se usa para alentar o esforzar a una persona. Eso quiere decir ánimo. Dar ánimos. Cobrar o alentar el ánimo. Animarse. Tener ánimos. Tener ganas de hacer una cosa. ¿Y qué hablábamos de la semana pasada? Viene en conjunto de lo de la semana pasada a lo del día de hoy. ¿Sí? Tenemos que tener todo. Nuestra mente, nuestra forma de hablar, nuestra forma de oír, nuestras acciones y nuestras actitudes. ¿Sí? Amén. Entonces, todo viene a resurgir desde lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿sí? De poner todos nuestros pensamientos, todas nuestras cosas en el Señor. Dice, cobra ánimo, ¿sí? Tu ánimo debe estar arriba para que tú puedas avanzar. No puede estar tu ánimo abajo en cero, ¿sí? Porque no vas a poder avanzar.
Un carro que no le echa gasolina quiere llegar a otro estado con un tanque. Si son 300 millas, no va a llegar con un tanque de gasolina. Se va a quedar a mitad del camino. Entonces, esa misma gasolina que necesita un carro, nosotros necesitamos nuestro ánimo que viene de parte del Señor para que nosotros podamos avanzar y seguir haciendo lo que Él nos ha ordenado hacer. Amén. Entonces, no podemos andar cabizbajos, no podemos andar como le dijo al Señor. ¿Por qué te miras así? ¿Por qué andas enojado? ¿Por qué andas amargado? ¿Sí? Tal vez mi cara no demuestre otra cosa, que estoy enojado, pero así es mi cara. Pero yo no estoy enojado, simplemente es mi rostro, ¿sí? Tal vez por todas estas cosas que se me hacen aquí, o pues es la cara que el Señor me puso, ¿no? Pero simplemente no es que esté enojado, yo vivo feliz y contento por la gracia y la voluntad de Dios que vive dentro de mi corazón, amén. Entonces, no importando a veces las circunstancias, no importando las cosas, hay que ser felices, porque el Señor te dice: ten ánimo y esfuérzate, sé valiente, ¿sí? No te quedes atrás, no te quedes esperando, ¿sí? Al contrario, tú ve por delante animando a todos los demás que tienes alrededor, ¿sí? Anímalos, haz que se esfuercen para obtener lo que quieren, ¿sí? Quieren ir a la universidad, pues necesitan estudiar. Quieren tener buenas becas, quieren tener buenas casas, buenos carros, buen dinero, pues necesitan estudiar. Entonces, ¿qué? Hay que animarlos, esforzarlos y de vez en cuando darles ahí, ¿no? Con la vara de la corrección para que se animen y se esfuercen para hacer lo correcto, ¿sí? Amén. Entonces, yo creo que la actitud nos va a llevar a que nosotros tengamos ánimo para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, la pregunta de hoy sería: ¿en qué actitud o ánimo te encuentras en el día de hoy? ¿Feliz, contento, amargado, triste? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Con ánimo de recibir la palabra? Amén. ¿Sí? ¿Con actitud para oír? Amén. ¿Sí? ¿Con intención voluntaria o te están obligando? ¿Con actitud para ser instruido? ¿Para esforzarte en lo que Dios te va a hablar en el día de hoy? ¿Con la fuerza para cobrar ánimo? ¿Tener las ganas de hacerlo a tu manera o a la de Dios? Ustedes van a decidir. Si ustedes lo quieren hacer a su manera, saben que van a fracasar. Pero si lo hacen a la voluntad de Dios, van a ser más que victoriosos. Amén. Eso lo hemos estado aprendiendo desde las semanas pasadas. Entonces, en hebreo, Caín suena como el verbo que significa tener o adquirir. Y en Génesis 4, 1, 7, que les dije que pusieran mucha atención, ¿sí? Nos narra una historia donde vemos realmente la actitud, oigan, la actitud y el ánimo de una persona cuando no caminas, lo más importante, cuando no caminas para agradar a Dios. Cuando no caminas para agradar a Dios. Se los dije al principio, ¿sí? En la actualidad, ahora se ven vacías las iglesias, pero sí se ven llenos los centros de diversiones. Es más importante agarrar un fin de semana para desestresarnos afuera que venir a glorificar el nombre del Señor. Es más importante para nuestro cuerpo ir a relajarnos a un parque de diversiones que estar una hora sentado para recibir la palabra del Señor, de lo que Dios te va a hablar, ¿sí? Esa es la modernidad ahora, ¿sí? Que ahora han dejado en segundo o en tercer plano el glorificar a Dios. Ahora
En esta actualidad, lo primero es satisfacer nuestras necesidades para que después andes como un fracasado que glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando vas a un parque de diversiones, ¿cuánto no te gastas? Pero cuando el pastor de la iglesia te pide, no te pide, más te dice del diezmo y de la ofrenda, te molestas. ¿Tu actitud es para agradar a Dios o tu actitud es para hacerlo mal? Piénsenlo. La actitud del corazón de Abel nos enseña una verdadera fe y dedicación a la justicia, porque dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel, óigalo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Porque dice que la tierra, ¿sí?, su sangre reclamaba lo que habían hecho. Entonces, ¿sí?, dale a Dios todo con excelencia y no a medias. Esfuérzate para hacer las cosas. Si vas a ensayar para venir a tocar, esfuérzate para venir y ensayar y tocar para agradar a Dios. No vas a venir aquí al frente a tocar una alabanza, a tocar la batería, a tocar la guitarra, a cantar para agradar a la gente. Tú estás aquí, los que estamos aquí estamos para agradar a Dios, no a la gente. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no vengo a agradar al hombre, yo vengo a agradar a Dios. Si las palabras de esta palabra te incomodan, pues reclámale a Dios, no me reclames a mí, ¿sí? A Dios tienes que reclamarle si no te gustó lo que Él mandó que se escribiera en esta palabra. A veces la verdad nos incomoda, la verdad duele, la verdad lastima, pero es como ahorita te voy a explicar por qué, ¿sí? Por tu misma actitud que tú tienes en tu corazón, porque no quieres recibir la verdad, y la verdad es la que te hace libre. Y si tu actitud es darte la vuelta y darle la espalda a Dios, entonces el día de mañana no te quejes cuando Él te dé también la espalda. Él nunca te va a obligar a hacer algo. Él dice, a todo lo que tú hagas, házmelo y dámelo con excelencia, no me lo des a medias. Yo quiero un corazón completo, no quiero la mitad de tu corazón. No quiero la mitad de tu cuerpo, quiero todo completo, porque no puede ir uno a la izquierda y el otro puede ir a la derecha. Punto. ¿Sí? Todo el cuerpo completo debe de caminar en una sola línea recta para agradar a Dios. ¿Sí? No a izquierda y no a derecha. ¿Sí? Dios es el que dice que Él es el que ordena tus pasos. ¿Sí? Él dice que si tus pasos se han sido torcidos, Él te los va a volver a enderezar. Porque dice la palabra del Señor que lo que Él tuerce jamás se vuelve a enderezar, pero lo que está torcido, Dios sí lo puede enderezar. Amén. Entonces esa es la parte fundamental de tener un ánimo, ¿sí? De tener ese ánimo de poder agradar a Dios, ¿sí? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu y con todo lo que somos, desde nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Entonces, necesitamos tener ese ánimo y esforzarnos y ser valientes a cada instante y a cada momento, ¿sí? Ahorita con todos estos huracanes que están cayendo allá por el Golfo y acá por el otro lado del Atlántico, acá por California, por Baja California, en México, ¿sí? Todo lo que está padeciendo esta gente. Ya quisieran ahorita ellos estar en un lugar como este, tranquilo, donde estamos poder glorificar el santo nombre, mientras ahorita con estos huracanes que están cayendo, temerosos de que las estructuras no se vayan a caer encima de ellos por tanta agua.
de la salida del mar que está ocurriendo ya en este instante. Entonces, nosotros tenemos una dicha de estar agradecidos con Dios, de todo lo que Él nos ha dado, de lo que nos ha permitido construir, de lo que nos ha permitido tener. Ya tenemos aire acondicionado, ya no padecemos calor. Al rato que venga el frío tenemos también calefacción en ese mismo aire que pusimos. Entonces, tenemos que agradecer al Señor. Claro, tenemos muchas maneras de cómo agradecer al Señor. Una es hacer lo que estamos haciendo en el día de hoy. Reunirnos, glorificar su santo nombre. Total, Él sabe, Él es el que le da crecimiento a la iglesia. Tarde que temprano Él se lo va a dar a su tiempo y a su debido tiempo. Amén. Entonces, todas las cosas que estamos pasando, todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, debemos de glorificar al Señor por lo bueno y por lo malo y ser agradecidos y tener ese ánimo para agradarle a Él. Amén. A nadie más. No necesitamos agradar a nadie más. Entonces, la actitud del corazón de Abel nos enseña, ¿sí?, que él ofreció de fe para agradar a Dios en todo lo que él hizo. Entonces lo hizo con excelencia. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín. Oigan lo que dice la palabra del Señor, que era del maligno y mató a su hermano. Una actitud, un ánimo, a cómo él se sentía, lo llevó a matar a su hermano. Algo tremendo, ¿no? De que cuando no agradas a Dios, ¿sí?, ahí viene ahora. Cuando tú no agradas a Dios en las cosas que haces, eso puede ocurrir. Puedes matar, no te pone que no mates físicamente a alguien, pero sí vas a matar tu salvación. Vas a matar tu fe y vas a matar tu bendición que Dios te da. Amén. Eso puede reflejarse lo que hizo Caín con Abel. Amén. Entonces son cosas similares. El Señor nos dejó las cosas ahí. Dice que el Espíritu Santo es el que viene y te da la revelación de su palabra. Entonces, quiero que entiendas tú que esta revelación que el Señor nos está dando es para que tú aprendas a glorificar al Señor con todas las cosas que Él te da. Con ánimo o sin ánimo, tú debes de agradar al Señor. Te guste o no te guste, tú debes de agradar al Señor. Si estás de acuerdo o no estés de acuerdo con el Señor por lo que te está pasando, tú debes de agradecer al Señor. Amén. No importando las cosas que estén pasando, tú debes de agradar a Dios. Entonces, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Tú no pienses, oigo bien lo que te voy a decir con esto. Tú no pienses que la gente te va a aplaudir por lo que tú haces. Nunca pienses ni te imagines siquiera que la gente te va a aplaudir por tus logros. No lo vas a hacer. Al contrario, te va a querer poner un pie para que te caigas de boca. Cuando tu ánimo y tu actitud es para agradar a Dios, el mismísimo Dios, óyelo bien, se va a glorificar en tu vida para que todos aquellos que te vieron mal algún día, ahora te empiecen a ver diferente por lo que Dios ha hecho. Amén. No necesitas más. Nos dice, haz las cosas buenas, y dice, haz las cosas buenas y justas, y no hagas las obras malas. Aléjate de lo malo. ¿Sí? Yo siempre les he dicho, alejémonos de las personas malas. Alejémonos de los comentarios que escuchamos. Porque al rato estás hablando lo que escuchaste. ¿No? Y no me digan que no sucede. Eso pasa, ¿verdad? Entonces, tenemos que, alejarte de todas las cosas y de todas las personas malas.
Si estás escuchando una conversación que no va a ser beneficiaria para ti, para tu mente y para tu oído y para que después lo estés hablando, mejor, mira, date la vuelta y toma otro camino. Evita estar en reuniones donde no necesitas. No es malo ir a una fiesta, decía alguien por ahí. Sí es malo ir a una fiesta. Porque una fiesta mundana, porque al rato ya empiezas a oír la cancioncita y ya empiezas con el piecito. Y al ratito ya ves a todos que están bailando y ya te quieres parar tú también a bailar. ¿Qué actitud estás tomando? La misma que tiene el mundo, ¿sí? De las personas malas. Acuérdese que el agua con el aceite no se lleva. Usted es lo mismo puede hacer, ¿sí? Usted es un hijo de Dios y usted no puede convivir con los hijos del diablo, ¿sí? Porque de una fuente, dice la palabra del Señor, no puede salir dos. Ni agua dulce ni agua salada. O sale agua dulce o sale agua salada, ¿sí? Y dice la palabra del Señor también, ¿qué relación puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué puede tener? Nada, ¿sí? Al contrario, cuando usted llegue a ese lugar oscuro, se tiene que iluminar todo porque la gloria de Dios está sobre su vida. Amén. No que la oscuridad lo tape a usted y también a usted lo consuma. Por eso no es bueno estar conviviendo con gente que no ama ni teme del Señor. Gente que hace cosas malas. Necesitamos retirarnos de ahí. Usted puede andar en un grupo de jóvenes, ¿sí? O puede andar en un grupo de hombres. A lo mejor usted no está haciendo nada malo, no vaya tomando en el carro, pero si lo para la policía y todos ven que llevan 3, 4, 5 cervezas ahí, van a decir, tú también andas tomando. En lo que son peras y manzanas, ya lo llevaron preso y sin ninguna necesidad, porque no estaba en un lugar a donde no le corresponde a usted como hijo de Dios. Amén. Entonces, necesitamos tener esa actitud y ese ánimo para glorificar y exaltar el nombre del Señor en todas las cosas que nosotros hagamos. Amén. En eso debemos de pensar. Entonces, dice Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y hora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Pero también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y todos los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, nos dice y nos enseña que nuestra actitud y ánimo debe de ser en espíritu y verdadero ánimo de agradar a Dios. Amén. Están aprendiendo algo hoy bien importante, ¿sí? Que debemos de tener una actitud de agradecimiento a Dios, ¿sí? Caín nos enseña en Génesis 5 y 7. Y dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. En otra palabra, en ti te será sujeto el pecado. ¿Sí? En otra palabra, en esta versión, en la nueva versión internacional, ¿sí? Génesis capítulo 4, versículo, ¿sí? Se los dije. Vamos a leerlo del 5, porque yo lo leí del 5. Aquí lo tenía en mi escrito. Entonces dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, óigalo bien, o sea, le está reclamando el Señor. Si hicieras lo bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Cuando te suceden las cosas, gracias Señor por esto. Cuando te suceden las cosas, ¿sí? Y dices,
Pero es que, Señor, me tocó ese botellazo y no me cuidaste. ¿Qué estabas haciendo en la cantina o en el baile? Se hicieron los balazos allá afuera o adentro de la cantina y te tocó uno. Ay, Señor, ¿por qué no me cuidaste? ¿Qué estabas haciendo en la cantina? ¿Sí? La cuestión es esta. Dice, ¿sí? Aquí. Dice, si hicieras lo bueno. O sea, que quiere decir que nunca estaba haciendo lo bueno delante de Dios. Siempre andaba haciendo cosas malas. Entonces, las cosas malas que estaba haciendo lo llevaron a pecar todavía aún más en contra de su hermano. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué dice? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Si hicieras lo bueno, ¿por qué te vas a esconder? Hay mucha gente que hace pecado a escondidas, pero dice la palabra del Señor que tarde que temprano, lo bueno o lo malo que tú hagas va a salir a relucir. Amén. Entonces, no te confíes en que nadie te mira y que nadie te ve. Les he dicho siempre, hay que caminar con integridad. Ya habíamos hablado de esto anteriormente, tenemos que tener un corazón íntegro delante del Señor, con un ánimo y con una actitud, gracias Padre, con un ánimo y con una actitud para agradarlo a Él, a nadie más, amén. Esa es la importancia de todo lo que hemos aprendido, hemos hablado hasta el día de hoy, con toda esta serie de prédicas que el Señor nos ha dado, ¿sí? Que tenemos que tener esa actitud, ese ánimo, ¿sí? Un corazón íntegro, caminar en integridad para agradarle a Él, no agradar a nadie más. Agraden a Dios, agrádenlo a Él, no agraden al pastor, no agraden al hermano, a la hermana, no. De mí no van a obtener nada, Dios sí se los va a agradecer, ¿sí? Entonces, tenemos que, dice, si hubieras hecho lo bueno, podías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces nosotros podemos dominar al pecado. Nosotros podemos aplastarlo. Nosotros podemos poner al mismísimo Satanás debajo de nuestros pies y machacarle la cabeza, y cada vez que quiera sacar su dedo, aplásteselo, porque usted tiene todo el poder en el nombre poderoso de Jesucristo, que Él está bajo sus pies, amén, como hijo de Dios. Eso es lo que muchos no sabemos, ¿sí? El pecado no se va a enseñorear de usted cuando esté agradecido con el Señor y camine delante del Señor correctamente. Amén. Entonces, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y las de su hermano justas. Amén. A Dios le agradan las ofrendas y acciones de gracias de los creyentes solo cuando ellos están esforzándose para llevar una vida recta conforme a la voluntad de Dios Todopoderoso. Se lo voy a volver a repetir y ponga mucha atención. A Dios les agradan las ofrendas y acciones de gracias de los creyentes solo cuando ellos están esforzándose para llevar una vida recta conforme a la voluntad de Dios Todopoderoso. Simplemente nada más. Si tú te esfuerzas para llevar una vida recta, una vida alineada a la voluntad de Dios, estás simplemente agradando a Dios. Nada más. Así en otras palabras. Entonces, de manera aceptable dice Levítico 22 y 29. Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. O sea, que todo lo que tú ofrezcas a Dios en sacrificio, hazlo con acción de gracias, ¿sí? Para que sea aceptable delante de Él. Amén. Entonces, empezamos. Si queremos darle acción de gracias en una oración,
necesitamos hacerlo de la manera que al Señor le da. ¿Sí? Entonces, en el versículo 6 y 7 dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, no puedes dominarlo. Simplemente, los ejemplos que les he puesto todo el tiempo. Si usted está en un grupo de personas que están tomando, tarde que temprano, por usted no quererse salir de ese grupo, de ese círculo de vicio, usted va a caer en eso mismo. Porque no puede. Fuera de Dios, usted está desprotegido. Dentro de haciendo lo recto delante de Dios, usted está protegido. En otras palabras, cuando hacemos lo correcto y lo recto delante del Señor, la gloria de Dios, su presencia, todo lo que puedo decir, usted está en una burbuja, a donde todas las cosas pueden pasar a su alrededor, pero a usted no le puede tocar, porque está bajo las alas del Altísimo. Cuando usted se separa de las alas del Altísimo y se sale de la sombra de su mano, ¿sí? Dice la Biblia que ni los rayos del sol ni de la luna nos van a poder hacer daño. Entonces, cuando tú te quieres salir de esa cobertura del Señor, entonces el sol y la luna te van a hacer daño, ¿sí? O te conviertes en hombre lobo o te quemas como un negrito, ¿no? Como Memí. Entonces, ¿sí? No, tenemos que ver las cosas de la manera que son, ¿sí? Cuando te sales de la cobertura del Señor, te puede suceder. Para no hablar más cosas que puedan sucederles, podemos poner nada más eso de ejemplo, ¿sí? Nada más. No salgamos de esa cobertura del Señor. No querramos hacer nuestra voluntad para que no caigamos en ese error de Caín, ¿sí? Como les digo, no es necesariamente que vaya a matar a su hermano que tiene al lado, o a su vecina que tiene enfrente, o a alguien, ¿sí? No queremos con eso, ese término, pero sí puede matar su salvación, puede matar todo lo que el Señor le ha dado, porque Él se lo puede quitar, ¿sí? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y con esto quiero darle este ejemplo, y gracias, Señor, por darme este recuerdo. ¿Qué le dijo a ese cojo y ese ciego, al ciego Bartimeo? El Señor Jesús, después de que lo había sanado, ¿sí?, al ciego Bartimeo, lo encontró allá en el templo y le dijo: ¡Ey! Más te vale, ¿sí?, que empieces a hacer lo correcto y dejes de hacer esto, porque cosas peores te pueden venir. Eso fue lo que le dijo Jesús al ciego Bartimeo, ¿sí? Porque se lo encontró de seguro haciendo lo mismo, pidiendo limosna allá. A veces, les quiero decir con esto, no me quiero adelantar a lo que viene dentro de 8 días. A veces nosotros estamos con nuestra misma actitud y con nuestro mismo ánimo conformes. Porque si vienes a la escuela, a la iglesia, te van a decir la verdad. Y Dios te puede hablar ahí de las cosas malas que estés haciendo. Y no quieres ir a la iglesia porque sabes que el Señor te ama y porque sabe el Señor que te puede jalar las orejas el día que tú llegues para escucharlo. A veces no necesitas venir a la iglesia, el Señor te habla de diferentes maneras. Pero en una de esas que tú llegues a venir, por eso mucha gente no viene a la iglesia a oír la verdad. Porque esta verdad te dice: hey, no hagas las cosas malas, ¿sí? Al ciego Bartimeo le dijo a Jesús: oye, hey, deja de hacer esto, deja de estar haciendo esto, porque cosas peores te pueden pasar. Entonces, Dios nos advierte, como siempre les he dicho, Dios no castiga, Dios nos advierte antes de
que sucedan las cosas. ¿Sí? Si te dice, oye, no comas tanto dulce porque puede ser que al rato te dicen que eres prediabético. Ya deja de comer tanta soda, deja de tomar eso. Oh, no lo haces y ahora ya estás diabético. ¿Sí? Pues ya te lo advirtió el Señor, compórtate, necesitas tener otra comidita más balanceada para bajar tu nivel de azúcar. Pero no lo hacemos. ¿Sí? No lo hacemos. Entonces, tu actitud, tu ánimo te lleva a hacer o lo correcto o definitivamente te lleva a hacer lo malo. Una de dos es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Entonces, Dios describe el pecado como una fiera o un demonio que está listo para atacar y a devorar. Pero también Dios atribuye a los seres humanos, óigalo bien, la capacidad de vencer. Hoy no nada más es de vencer y resistir al pecado al someterse a su palabra con la ayuda de su gracia. Tiene la opción de ceder al pecado o vencer. Simplemente. ¿Por qué? Porque dice que Él te da un libre albedrío. Tú sí es un sí, tú no es tu no. Tú decides qué quieres hacer, si quieres seguir pecando o quieres vencer lo que te está dominando. ¿Sí? ¿Quieres vencer la adicción o necesitas entregar tu vida a Cristo? Necesitas que tu corazón te haya transformado, ¿sí? Para que tenga otra actitud. Entonces necesitas entregárselo a Dios. Necesitas y quieres que Dios esté todo el tiempo contigo, pues hagamos cosas que le agradan a Él, para que su cobertura siempre esté contigo. Amén. Entonces, con esto voy a terminar. Bueno, no, para algo más. Tenemos una gran opción. Y se los voy a leer en Romanos, capítulo 6. Y se los voy a leer del 1 al 14. No voy a leer todo, pero es necesario. Muertos para el pecado, pero vivos para Cristo. Amén. Es algo bien importante lo que van a escuchar hoy. Ustedes deciden dónde están. Ustedes ceden para pecar o agradamos a Dios para hacer lo correcto. Simplemente. Y ahora dice la palabra del Señor. De Romanos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 14. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Fíjense lo que dice, cómo empieza este versículo, este capítulo. ¿Sí? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Quiere decir que no porque estés bajo la gracia vas a seguir pecando, mi amado. ¿Sí? Simple nada más, no necesitas más que regresarte a tomar un ánimo en tu corazón nuevo para poder agradar a Dios en todo lo que hagas. No porque estés bajo la gracia puedes abusar y seguir pecando. ¿Sí? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes, todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto,
Mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Una nueva vida, haciendo lo correcto y alejándonos de todo lo malo. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Amén. Y nosotros debemos de vivir para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Se los voy a volver a repetir. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir, mis amados? El Señor no te ha dado libertad para pecar.